Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie, este programa que hacemos los sábados a la tarde y desde hace un tiempo que tenemos esta inquietud, sentimos esta necesidad de traer invitados e invitadas que nos puedan explicar cuestiones económicas, que son las cuestiones que nos preocupan y nos deberían ocupar a todos y a todas. Y en este caso es esa oportunidad la que tenemos de tener una invitada economista que nos va a explicar algunas de estas cuestiones que nos están pasando en este país, en un país en donde a casi 3 años de la asunción de este gobierno de Cambiemos, la situación social y la situación económica es realmente muy, muy compleja, muy complicada, es cada vez peor. Esto no hay que ser economista para darse cuenta, sí está bueno charlar con gente que conoce sobre la materia para explicarnos de qué manera se da esta situación, por qué y hacia dónde vamos. Pero decíamos, un gobierno cuyos lemas de campaña tenían que ver con la unión de los argentinos, con la pobreza cero, con la lucha contra el narcotráfico. Digo, hoy por hoy, a casi 3 años de gestión, a casi 3 años de haber asumido la gestión de este gobierno, siguen dando discursos de campaña, siguen dando una suerte de promesa y esto de vamos de la mano, vamos todos juntos, hay que pasar la tormenta y una serie de eufemismos y metáforas que me parece que cada vez le quedan menos, pero siguen recurriendo, ¿no?, a cuestiones como en estos tiempos los cuadernos de la corrupción, la pesada herencia, la década robada y ahora esta cuestión también de la crisis de los mercados internacionales y demás. Así que nosotros, para desmentir un poco todo esto, para entender un poquito esta cuestión y en todo caso para multiplicar las preguntas, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, luego de presentar a quienes hacen posible este programa todos los sábados acá por Televisión Regional. Vemos los auspiciantes y nos metemos en el programa. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y lo decíamos, ¿no? En este programa, en cuya conducción no está al mando Marcelo Nocetti, como es habitual, desde la semana que viene se reincorpora a sus funciones, y hago mención a esto también porque en este programa conocido por el mate, hoy no van a ver el mate, pero sí tenemos una invitada que de alguna manera viene con esta palabra. Ahora vamos a explicar un poquito. Ella es Natalia Pérez Barreda. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Y hacía esta introducción del mate porque efectivamente Natalia es economista y además integra una organización, una agrupación, un grupo de trabajo, vos nos dirás cómo es, que se llama Mate. Sí, somos un grupo de economistas que hace años venimos trabajando juntos, más que nada asesorando sindicatos y demás, y que ahora alargamos un mirador de actualidad económica con el objetivo de contar de otra manera la economía, es decir, contar qué está pasando en números, pero darle sentido a esos números, sentido en relación a cuáles son las políticas, cuáles son los ganadores, cuáles son los perdedores del modelo económico actual, sabiendo que en este contexto económico que bien decías estamos en una situación bastante crítica, necesitamos herramientas, necesitamos entender la realidad para ver
qué está pasando. Hablábamos recién fuera de aire esta cuestión del mecanismo de la tecnocracia por la cual van tomando los gobiernos distintas medidas que nos perjudican y nos determinan literalmente la vida, no solo nuestra, sino de generaciones incluso futuras, y con tecnicismos o con palabras complejas. Por ahí, ¿no? Pasa la cuestión y nosotros estamos como, no sé, viendo otro partido, otro canal, ¿no? Digo, es como una estrategia y por eso me parece que está bueno este objetivo. Sí, pasan las dos cosas. Pasan las frases de este gobierno nacional, las frases que apuntan al sentido común, como la tormenta, la última crisis, 70 años de decadencia, digamos, toda una forma de explicar la realidad que tiene que ver con apelar a ciertos sentidos. Pero por otro lado, los economistas muchas veces discutimos en términos que la gente común no entiende y el gobierno también hace uso de eso. Digamos, Duchamp, cuando el ministro de Hacienda hoy, cuando se refiere a la política económica, aplica términos que son difíciles de traducir. Por eso el sentido y la intención de nuestro equipo es poder traducir eso en qué implicancias tiene a nivel social. Bien, digo, como para empezar a desentramar esta cuestión, como para empezar a analizar y a entender la situación económica de nuestro país, digo, ¿hay un plan económico? ¿No hay? Digo, yo recuerdo que en su momento por ahí se decía que no había un modelo económico, pero sí un plan de gobierno. Digo, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cuál es el plan económico si es que lo hay? Lo que uno puede discutir es si hay un modelo de desarrollo o no. Digamos, plan económico y digamos, ideas por detrás de ese plan económico son claras y luego de la campaña 2015 la han explicitado, que es entender a la economía a partir de que lo que se tiene que ajustar son los valores del mercado. Es decir, por eso, digamos, el mercado es el que llevaría a un equilibrio donde todos podemos lograr nuestro bienestar y por eso el Estado se tiene que retirar porque es el causante, digamos, de las dificultades que se generan a nivel económico. En ese sentido, digamos, el gobierno siempre fue coherente. Por eso apuntó a disminuir el déficit fiscal, esto implica bajar el gasto público, con contradicciones, por supuesto, porque también quitó muchos impuestos. Por otro lado, hay una idea de sinceramiento, de que vivimos más allá de nuestras posibilidades y por eso explícitamente apuntó a reducir el salario real y el poder adquisitivo de los argentinos con la excusa de contener la inflación. Pero eso es algo buscado, es un efecto que realmente, digamos, el gobierno, por detrás de las políticas económicas que tiene, hay un entendimiento de que nosotros vivimos más allá de nuestras posibilidades, por eso tenía que sincerar, digamos, el costo argentino. Esto quiere decir, se traduce en disminuir los salarios, a partir de aumento de tarifas, a partir de la inflación licuando salarios, a partir de la intervención o no intervención, porque el Ministerio de Trabajo no ha actuado en los últimos años prácticamente, ahora se lo llevó a rango de secretaría, y esto es una política buscada y explicitada por el propio gobierno. O sea, no hay error, eso es claro, porque también, ¿no? Esta política, digo, por un lado, de pretendido sinceramiento, como vos decís, que justamente yo te quería, digamos, como remarcar esa cuestión, ¿por qué a vos te parecía, digamos, que tal vez esto excede al análisis económico, pero por qué, digamos, la gente, como le encanta decir también a Durán Barba, por qué la gente compra muchas veces este discurso de, sí, la verdad, creímos que podíamos viajar, creímos que podíamos tener un auto y esto no era así. Digo, por un lado eso, pero por otro lado el errorismo de Estado, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, nosotros nos vamos equivocando, estamos aprendiendo, ¿no? Y como si el país fuera, no sé, una cancha de pádel, digo. Son como dos cuestiones que por ahí me interesan. Sí, es interesante porque en todo momento el gobierno entra en distintas contradicciones, digamos. Cuando apenas asume el gobierno Macri en la campaña electoral era fácil bajar la inflación, después vimos que la inflación fue un tema recurrente en los últimos años. Y la forma que planteó de bajar la inflación es justamente esto de vivimos más allá de las posibilidades. Y usando, digamos, el tema subsidio para mí es clave para entender esto. Quizás cómo se distribuyó a nivel social los subsidios implicó que mucha gente que sí tenía un poder adquisitivo para pagar más de servicios públicos, esto es luz y gas y agua, se sintieron como interpelados, bueno, yo puedo pagar un poquito más. El problema es distributivo. Entonces, nos quitaron el subsidio a todos por igual. Y esto genera otra regresión en la distribución de ingresos. Esto quiere decir de que los que menos tienen sufren mucho más el incremento de subsidios que los que más tienen. Entonces, haciendo uso
de cierto sentido, de que no es justo que paguemos tan poco por los servicios y demás, y pudieron implementar una política que fue súper regresiva y que impactó más que nada en los sectores medios. Entonces tiene esas contradicciones el gobierno, pero sí se asientan en un sentido común establecido, con la idea de que tiramos manteca al techo. Y la verdad es que Argentina en los últimos 12 años tuvo un crecimiento económico que permitió un mayor bienestar, y ese bienestar, el problema es que, digamos, en un momento entra en crisis, pero que no tiene que ver con que hayamos vivido más allá de nuestras posibilidades, sino con una cuestión que es recurrente en la Argentina, que es la falta de dólares. Y esta falta de dólares, el gobierno la tradujo en que faltan dólares porque tenemos déficit fiscal. Hay toda una arquitectura argumentativa construida para justificarlo, es decir, nos faltan dólares porque el Estado gasta más que lo que tiene, pero el Estado gasta en pesos. Entonces el problema en realidad son los dólares. ¿Y qué hacemos con eso? Lo que hizo el Estado argentino es endeudarse, adquirir mucha deuda externa, digamos, en los últimos años. 100.000 millones de dólares, este número no dice nada, pero es muchísimo, digamos. En la historia no creo que exista un gobierno que se haya endeudado en tan poco tiempo a estos niveles. Y esta deuda, que debería permitir mayor crecimiento y demás, se utiliza para poder pagar los propios intereses de la deuda, fugar capitales y además tenemos que se incrementó el déficit comercial, esto es la diferencia entre lo que nosotros exportamos e importamos. ¿Por qué? Porque el gobierno liberó el mercado. Entonces, toda esta toma de deuda que implica compromisos futuros importantes y consecuencias sociales importantes, está sustentada en la idea de que vivimos más allá de nuestras posibilidades. Y en realidad favorece a muy pocos, o sea, que esas personas que hoy siguen fugando capitales, siguen haciendo grandes ganancias a partir de la especulación financiera y demás, no están viviendo más allá de sus posibilidades. Hay una cuestión, digo, que pienso en relación con esto que decís, de en un momento, en un contexto en el cual la situación tal vez sea complicada a nivel regional o a nivel mundial, digo, donde muchos o la mayoría de los estados se cierran y toman medidas proteccionistas, nosotros en ese contexto, digo, nosotros como país, como Argentina, abriéndonos, ¿no? Como abriéndonos de brazos, diciendo, bueno, que vengan los que quieran, digo, hay una cuestión ahí que es, me parece, una de las explicaciones, ¿no? Esto de... Exactamente, digamos, a nivel mundial estamos digamos, hay una tormenta a nivel mundial, nadie niega eso. Hay un conflicto comercial muy importante entre China y Estados Unidos que impacta en todas las economías, y ante este contexto todas las economías se cierran, y Argentina efectivamente a partir del 2015 liberalizó el mercado, tanto de cambiario, es decir, hoy podemos importar sin restricciones, liberalizó el cepo y liberalizó, lo más importante, el mercado de capitales. Esto es, pueden entrar capitales, entrar dólares para inversiones golondrina, que es lo que sucedió en estos últimos años, y salir rápidamente según el clima de mercado. Lo que hizo que Argentina entre en un estado muy vulnerable. Por eso existe una tormenta, pero nos afecta más que a otras economías, porque somos las más afectadas a nivel mundial, junto a Turquía y otros países, justamente porque en el momento donde teníamos que cerrar y protegernos, lo que hizo este gobierno es liberalizar los mercados y abrirnos. Y esto nos deja muy vulnerables ante el mundo, y la crisis cambiaria que estamos viviendo es consecuencia justamente de esas políticas. Hay una cuestión, digo, que pensaba también en relación con la multiplicidad por ahí de ministros que había, esta cuestión de que no hubiera una persona encargada, así como ministro de Economía. Bueno, con esta última tormenta, para seguir con su metáfora, digo, es Nicolás Dujovne quien de alguna manera empieza a coordinar este ala económica. Digo, desde este momento y con estos cambios, yo no sé si tomarlos como mero cambios de figuritas que van como quemando a lo largo del tiempo, si realmente vos creés que efectivamente cambió algo hacia algún lado, digo, con este cambio, con esta figura. Recordando que también ahora están dando bastantes discursos, uno de los últimos discursos, digo, el propio Nicolás Dujovne, diciendo que había que salir de la crisis, pero de manera definitiva. Digo, Exacto. Y Dujovne, de alguna manera, digamos, se le otorgó mayor protagonismo porque estamos en el medio de las negociaciones con el FMI. Y Dujovne justamente era el encargado de llevar el ajuste fiscal. Y por eso redoblamos la apuesta, y en el año que viene, donde el objetivo era un déficit fiscal del 1,6%, pasamos a un déficit fiscal de 0%, es decir, a equilibrar las cuentas públicas.
Duchomne es el representante de esa política de ajuste. Y lo interesante cuando uno habla del 0% de déficit es cómo se concreta eso en la práctica, es decir, cómo nos afecta cotidianamente a nosotros. Y son los anuncios que se hicieron en las últimas semanas en relación a la quita de subsidios a energía, una nueva quita de subsidios afectando a las provincias que se van a ver muy comprometidas. Y por otro lado, del transporte, es decir, esto va a impactar en nuestra vida cotidiana porque vamos a tener que pagar un transporte público más caro, porque los gobiernos provinciales y municipales no pueden afrontar esta quita de subsidios, y nuevos tarifazos. Entonces, en definitiva, el representante que hoy tiene economía con esta centralización y disminución del ministerio expresa este compromiso con el FMI de ajustar aún más, digamos, vivir más ajustados todos. El año que viene, por más que sea año electoral, va a ser un año bastante crítico a nivel económico y social, por supuesto, con el reconocimiento además de que todos los indicadores van a empeorar. La pobreza va a empeorar, ya Macri lo sinceró, digamos, usando sus palabras. La UCA, que es una universidad que siempre publica datos de pobreza, ya anunció que vamos a estar cercano de vuelta al 30%. El año pasado creo que era un 33, 34%. O sea, 25% con las mediciones de la UCA y ahora rápidamente... Superior al 30%. Sí, por el impacto inflacionario. Que además hay que decir que el impacto inflacionario de este año afectó más al sector alimentos, que es el que compone la mayor proporción de la canasta de los sectores más vulnerables. Entonces, al afectar a los alimentos, directamente se traduce en más pobreza. ¿Cuáles son, digo, a grandes rasgos los sectores más beneficiados y los más perjudicados, pensando también en términos de transferencia que se ha ido dando a distintos niveles? Sí, las transferencias en los últimos 2 años y medio, los 1000 días de Macri, fueron impresionantes. El principal sector beneficiario con la quita de retenciones y la devaluación es el sector agroexportador, minero, que digamos, se benefició de 2 formas. La quita de retenciones ya la canjearon, digamos, y además la devaluación. La propia devaluación beneficia a estos sectores. Que ahora incluso, con el anuncio de aumento de retenciones y recomposición de retenciones para todos los sectores, van a... digamos, esto no los va a afectar en mayor medida por 2 razones, porque se aplica un esquema totalmente diferente al que se estaba aplicando antes y es en pesos, por lo tanto la propia devaluación licuaría esas retenciones y es un sector que puede influir en la devaluación, es decir, si no liquidan, es decir, si no venden el grano, esos dólares no entran, presionan sobre el mercado cambiario y esto implica que puede haber mayores riesgos de devaluación y además ya ganaron porque 2 días antes del anuncio de la medida de Macri ya liquidaron 2.000 millones, que equivale a un mes, o sea, en 2 días se liquidaron lo mismo que un mes. Entonces, esas exportaciones están con las tasas de retenciones anteriores y además con un tipo de cambio más elevado, lo que implica mayores cantidades de pesos. Entonces, claramente los sectores más beneficiarios de este modelo son aquellos sectores ligados con el sector exportador, también aquellos sectores que intervienen con grandes cantidades de dinero, no el que va a comprar dólares y hace una pequeña ganancia por la devaluación si quiere proteger sus ahorros, sino el gran especulador que interviene tanto comprando y vendiendo dólares en los momentos adecuados, como lo más importante que es la bicicleta financiera, que es... Iba a decir, los financistas y los especuladores. Sí, y bueno, y el tercer sector clave, beneficiario de este modelo, todas las empresas del sector energético. Las empresas, por ejemplo, en este primer semestre duplicaron sus niveles de facturación, las empresas asociadas al sector energético. La verdad que la dolarización de las tarifas hace que directamente cualquier devaluación incremente sus ganancias automáticamente sin tener que hacer nada, sin aumentar productividad, sin aumentar la producción y mucho más. Y además es una transferencia directa de todos nosotros que pagamos nuestros servicios hacia estas empresas. Del otro lado, digo, de la grieta, los más perjudicados. Los más perjudicados, los de siempre, los sectores trabajadores, que la caída del salario real hoy, comparada al principio de la gestión de Macri, ya lleva un 12%. Esto es, nosotros podemos consumir 12 veces, digamos, 12 sobre 100. Claro, si antes consumíamos 100, hoy podemos consumir 88. Esto es ¿Y esto en relación con un año, 2? Desde el inicio de la gestión. Este año se perdió ya 8%, se estima que vamos a cerrar con ese 12% de pérdida del poder adquisitivo porque habíamos empatado
2016-2017 habíamos recuperado y ahora volvemos a perder con este año de crisis. El año que viene todo indica que vamos a seguir perdiendo. Los jubilados, que se habla de una pérdida mucho mayor, porque la actualización va a estar cerca del 29% y la inflación ya anunciada por el gobierno es 42% para 2018. Los perceptores de asignación de prestaciones sociales y, digamos, todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, claramente estamos siendo afectados por las políticas de este gobierno. Y además, por otro lado, no solamente a nivel de ingresos, sino también el deterioro de la calidad de vida, porque el recorte en el sector público implica menores prestaciones en todos los servicios públicos, es decir, un transporte más caro y de menor calidad, los hospitales con mayores dificultades, educación, tenemos a los docentes de paro hace unos cuantos meses. Vamos a ser perjudicados no solamente por ingresos, pero sino también en calidad de vida. Sí, estas cuestiones, digo, a nivel declaración, cuando tienen esas frases poco felices, que por otra parte, bueno, insistimos en que no son errores ni lapsus, ¿no? Pero esto de caer en la pública, digo, tienen una cuestión recurrente de deslegitimar e ir vaciando estas cuestiones que tienen que ver con lo público. No me quería olvidar también el sector de pequeñas y medianas empresas. Nosotros recurrentemente podemos leer en los diarios que cierran panaderías, que cierran porque estos sectores se ven afectados por dos motivos. Primero, el sinceramiento de tarifas, que impacta muy fuerte en los pequeños productores, y por otro lado, la caída del consumo derivado de menor poder adquisitivo. El consumo ya en lo que va del año perdió un 5% según consultoras privadas. Estamos hablando de cifras que son bastante problemáticas, porque eso después impacta en la producción y al impactar en la producción vuelve a impactar en los asalariados y por lo tanto es como un círculo vicioso que hace que cada vez estemos peor. El término de estanflación, digo, en una conjunción entre estancamiento e inflación, digo, ¿cómo se explica? ¿Realmente se está dando en este momento? ¿Se ha dado? Ya estamos en un contexto de estanflación. En términos económicos, la recesión, que es una de los componentes de la estanflación, es cuando 3 meses seguidos la actividad económica cae. Hoy ya en la última medición, que es la de julio, dio una caída muy significativa del 6% en relación a julio del año pasado y ya acumulamos 3 meses de pérdida y todo indica que el resto del año vamos a seguir en ese sendero. Así que bueno, estamos en una actividad crítica a nivel productivo y estamos en un contexto inflacionario que nada indica que vaya a mermar, porque porque el propio gobierno sinceró la cifra del 42%, por el ajuste de tarifas que se viene y además porque la propia devaluación impacta directamente en el sector de combustibles y energéticos y eso impacta en toda la cadena de producción y por lo tanto va a seguir habiendo, el ritmo inflacionario va a ser creciente, así que sí, estamos en un contexto de esta inflación. Y el problema es que el gobierno sigue apostando a las mismas medidas para combatir la inflación, que es la suba de la tasa de interés. Por otro lado, que su política antiinflacionaria y la suba de la tasa de interés vuelve a repercutir en el nivel de actividad económica porque ningún empresario que tenga unos mangos va a invertir en el sector productivo si puede ganar 60% en el mercado, ni ningún empresario puede sacar crédito a ese nivel de tasas, digamos. Todos sabemos que el crédito hoy, el crédito para el sector productivo y para el sector de vivienda que tanto anunciaron, está paralizado. O sea que el cielo de la lluvia de inversiones sigue despejado por ahora. Exactamente, ¿no? Las únicas inversiones que vinieron son las inversiones golondrinas, que son estas que hicieron grandes ganancias a partir de la utilización de estas tasas de interés elevadas para luego ser canjeadas en dólares y fugarlas, digamos, el ciclo cierra. Tasas de interés en pesos muy elevadas, lo que hace que vengan capitales en dólares, puedan comprar esos, digamos, las cambian a pesos, las ponen a una valorización del 60%, luego las sacan, canjean por dólares y las fugan. Es hacer ganancias de la nada, digamos, esto no repercute a nivel productivo y en un momento la burbuja estalla porque es insustentable. Ahora quiero que vamos a ir cerrando porque nos quedamos sin tiempo con respecto a esto que decís, la burbuja estalla, pero antes te quería preguntar por esta cuestión del acuerdo con el FMI, o sea, sí. ¿qué implica o de qué manera podemos entender las implicancias que puede tener de acá a las generaciones que vienen, ¿no? Digo, hay varias generaciones que van a estar siendo afectadas. Exactamente. El problema, o sea, todo el endeudamiento que nosotros
asumimos hasta este momento, que llega a 100 años, como todos sabemos, va a condicionar a la economía argentina en los próximos años. Y el nuevo endeudamiento con el FMI es el recurso que le queda al Estado, porque ya el sector privado que estaba prestando dólares al país y los bancos internacionales y demás, hoy ya no son no son los sujetos que nos van a dar los préstamos, y sí el FMI. El problema es que de lo que va de que se inició la corrida cambiaria, ya perdimos 11.000 millones de dólares en reservas. El préstamo que ya obtuvimos del FMI es de 15.000, o sea, ya hoy, para sostener la corrida, perdimos esos dólares y esos dólares se traducen en fuga. Por lo tanto, todo el acuerdo con el FMI que está condicionando la economía, en esto que decíamos antes, mayor ajuste, menor gasto, menor actividad económica, sinceramiento de salarios, porque esto es un efecto buscado y es una condición que pone el FMI, es decir, disminuir el costo argentino significa menores salarios, y además la propia devaluación. La devaluación es una recomendación del propio Fondo Monetario Internacional. Así que, en definitiva, el acuerdo con el FMI nos va a seguir condicionando. Sí, que con respecto a eso, siguen ellos con los eufemismos también diciendo corrimos a pedir ayuda al fondo que gentilmente nos presta ayuda, ¿no? Bueno, eso sigue en el marco de esta política discursiva de la confusión total y peligrosa. Históricamente el Fondo Monetario Internacional, en los momentos que auxilió a la economía argentina, fue poniendo condiciones. Y las condiciones siempre son las mismas. Digamos, no hay otro FMI que en un momento también se dijo, no, este es otro Fondo Monetario. La verdad que si es otro Fondo Monetario no se nota, porque las condiciones que está imponiendo el país son las mismas de siempre. La última, ¿es posible otro 2001? ¿Hacia dónde vamos? Digo, esto también son cuestiones que por ahí se van escuchando y uno por ahí reproduce cuestiones sin tener demasiado conocimiento acerca de la similitud y diferencia con respecto a ese proceso. Y el 2001, hay diferencias en el estado, digamos, el desenvolvimiento de esta crisis fue muy veloz. En términos concretos, el 2001 estalla con una crisis de balance de pagos. Lo que se dice en términos económicos es cuando ya no hay más dólares, básicamente. Hoy todavía el FMI, digamos, el gobierno tiene ese margen de conseguir el resto del financiamiento, que son 50.000 millones de dólares en total, pero cuando agotemos ese financiamiento, si no hay más dólares, vamos a entrar en una crisis parecida a la de 2001, porque lo único que vamos a poder hacer es caer en default, y eso tiene implicancias macroeconómicas importantes. Así que bueno, esa es la similitud con 2001. Vamos en camino, si nada cambia, a una crisis balanza de pagos. Bien, Natalia, gracias por la claridad, por tus aportes. Esto obviamente que no va a terminar acá, pero bueno, agradecerte que hayas venido y que tengas esta facilidad para transmitir algunas de las cuestiones que nos están pasando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta acá entonces la edición de hoy de Desde el Pie. Nos vemos el sábado que viene a esta hora y por este canal. Y bueno, como les decimos siempre, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.